Buenos días, análisis del 21 de julio de 2023 con Volume Profile Price Action Option Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Comenzamos ya con Dow Jones. Bueno, Dow Jones teníamos una proyección de retroceso que nos marcaba posible objetivo alcista, lo tocó al tick exactamente y ya de paso pues tenemos cubierto también algo muy importante como era esta subasta incompleta que teníamos del martes, de este gran movimiento alcista. ¿Qué es lo que podemos esperar para hoy? Bueno, los viernes, como siempre, podemos tener, lo normal es que tengamos una recogida de beneficios. Aquí hemos superado esta zona, este rectángulo, de una forma completamente clara. Hemos completado la subasta de la semana anterior, sobre todo, y ahora estamos comenzando a dibujar un típico patrón que es una especie de, bueno, podría ser un canal, podría ser un comienzo de cuña, y ya veremos si empieza a hacer cada vez movimientos más estrechos, porque también podríamos buscar lo que se llama la figura de Spike and Channel. Spike and Channel iríamos rebotando en este canal, si lo dibujamos como canal, podríamos tener lo siguiente. Esta es la base del canal, esta es la parte alta del canal, ¿vale? Y podemos ir rebotando hasta que en un momento rompamos y nos vayamos a dos grandes puntos. Uno, la base del canal, comienzo de este canal, que en este caso sería VPOC semanal provisional. Y en segundo lugar, origen del movimiento, que estaría en 34.743. Lo que pasa es que por ahora lo que vemos es que la tendencia sigue siendo alcista. Si tomamos, vamos a eliminar un poco estos dibujos que tenemos aquí. Si tomamos la proyección de este retroceso FIBO, vemos que también hemos llegado al objetivo. Por eso, a mí bueno, tengo ya mucha precaución con el tema de los largos. ¿Qué podríamos hacer? Este movimiento de final de día de ayer también es muy típico de recogida de beneficios. Puede ser simplemente un descanso para seguir subiendo, con lo cual deberíamos tener una proyección de este tipo que nos mandaría a 35.648. Ese sería nuestro gran objetivo alcista. Objetivos bajistas por los que hemos comentado. En primer lugar, tendríamos el VPOC diario de ayer en 35.395. En segundo lugar, tenemos estos nodos de volumen que se han producido aquí, intrasemanales muy claros, en el rango 35.286 a 35.260. Y por último, tendríamos la base del canal, que es VPOC semanal provisional. Luego ya, pues eso, si ejecutamos esta figura de Spike and Channel, una vez cubierta la subasta, pues podríamos venir bastante abajo. Lo único que sí que es verdad, que el value area de la semana está situado en una zona alta, con lo cual no sería raro con este día que falta, pues que en uno de estos tres posibles nodos se acumulará el volumen y nos diera el VPOC semanal, por ejemplo, en esta zona. Si nos lo dejara en esta zona, que es en el cierre de ayer aproximadamente, nos prepararía también para una posible subasta mucho más arriba. Pero bueno, ya veremos. Vamos a esperar un poquito a ver cómo sale la cosa. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que había una divergencia entre, ya lo vemos, entre Dow Jones, S&P, que no había conseguido superar su máximo de abril, y Nasdaq, que sí que lo había superado con solvencia. Y decíamos que mucho cuidado porque si no rompen los tres a la vez, a veces se produce una corrección importante. Bueno, ayer lo hizo, pero vamos, aún estamos ahí. Con lo cual vamos a tener un poco de precaución. Vamos a irnos ya directamente a S&P. En S&P teníamos, para empezar, una posible culminación de subasta. Teníamos un VPOC diario ayer, teníamos el perfil de volumen sigue estando en la parte superior de la semana. Pero ayer, ¿qué es lo que hizo?
tras un comienzo un tanto titubeante, nos fuimos a buscar los objetivos inferiores. Quedan dos grandes objetivos. En primer lugar, este nodo de volumen bajó, tocó, remontó, volvió otra vez a lo que es el VPOC semanal provisional y ya cayó hasta el siguiente nivel, que es este. Lo vemos que tocamos el objetivo con bastante solvencia. ¿Qué objetivos se nos abren hoy? Bueno, pues en primer lugar, el gran objetivo alcista, vamos a quitar esto, ya no sirve para nada. El gran objetivo alcista sería la vuelta a este VPOC semanal provisional, incluso un poquito más arriba. Tenemos estos dos nodos, son casi idénticos, 4.590, 4.587. Justo antes teníamos lo que es la línea principal de VWAP, que además nos coincide con un nodo de volumen. Vamos a dejarlo aquí marcado. Si seguimos cayendo, ya vemos como en esta zona donde ha rechazado se ha creado el Value Area Low. Si rompiéramos por debajo, nuestro siguiente gran objetivo no sería otro que este nodo de volumen que tenemos aquí marcado. ¿Vale? Y ya por último, la base de este movimiento ya relativamente canalizado que tenemos. Vamos a ver si dibujamos aquí también un canal. La verdad que tampoco tenemos solo tres puntos de anclaje, tampoco es muy relevante. Y podríamos también hacer lo siguiente. Vamos a marcarlo con la parte superior, más o menos. Sería algo tal que así. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, podríamos estar prácticamente intentando quebrar el canal y hacer ya esta figura de Spike and Channel no tan clara como hemos visto anteriormente, pero bueno. Entonces, siguiente objetivo bajista, 4.550. Segundo gran objetivo bajista, base de este canal que nos coincide con un VPOC diario. Y luego ya por debajo pues tendríamos muchísimo más recorrido. Pero bueno, yo me quedaría con estos objetivos de nodos de volumen cercanos intrasemanales. Desde el VPOC semanal provisional, VWAP semanal, este nodo de volumen que tenemos por debajo 4.549 y base del canal. Nos vamos a Nasdaq. Nasdaq aquí teníamos un gap que curiosamente no se cerró. Esto nos ha dado una idea de la violencia del movimiento. Si se queda aquí colgado, pues bueno, pues siempre nos da una idea de que si no se testea rápidamente, nos da una idea de que puede haber una caída importante, como si fue. Aquí se quebró el Value Area Low. Teníamos dos grandes objetivos bajistas. Uno, este nodo de volumen que teníamos aquí, que lo atravesó sin grandes problemas, y el gran objetivo bajista lo teníamos en el Value Area High de la semana anterior. Aquí lo marcamos con una elipse grande. Efectivamente, hasta aquí llegó. Ahora mismo está aquí acumulando. Y desde este punto tenemos que marcar los objetivos. Objetivo bajista. Clarísimo, nuestro gran objetivo bajista para hoy sería un final de VWAP semanal más este nodo de volumen 15.459. En caso de rechazar en esta zona de volumen que tenemos aquí tan clara, iríamos a buscar objetivos superiores, que no son otros los que habían sido objetivos inferiores. Este nodo de volumen intrasemanal de la semana anterior es muy importante y aquí tendremos una fuerte resistencia en 15.704. Si decide seguir subiendo, nos vamos a encontrar el Value Area Low de esta misma semana. Y luego ya evidentemente remontar hasta el VPOC semanal provisional. Hay que tener en cuenta que este VPOC semanal provisional, lo que es la amplitud de este nodo, es muy parecido al de este. Con lo cual tampoco sería tan raro que de subir se quedara en esta zona, muy cerquita de lo que es el VWAP semanal provisional. Bien, nos vamos ya a petróleo. En el petróleo, ayer estábamos cuando hicimos el análisis, bueno, más o menos por aquí, teníamos un gran objetivo que era asentarse cerca de lo que es el VPOC semanal provisional, ha estado mucho tiempo aquí, ha estado acumulando más volumen y notamos que aquí tenemos dos grandes puntos. Antiguo VPOC semanal, que además, aunque aquí esté el VPOC semanal, aquí había varios nodos de volumen también muy importantes, es decir, en la semana anterior
casi en vez de hablar de un VPOC semanal, deberíamos hablar de un gran rectángulo de volumen, ¿no? Que iba desde los 75,95 hasta los 75,43. Si nos damos cuenta, este VPOC semanal provisional, al menos de esta semana, está dentro de este gran rango que hemos abierto. Así que aquí es donde nos vamos a quedar respecto a las posibilidades de que esté pivotando cerca de esta zona. Objetivo bajista, en primer lugar, llegar otra vez a este VPOC semanal, lo que había sido un objetivo alcista, que había rechazado un par de veces, ahora se convierte, lo rompe, se convierte en objetivo bajista, 75,95 es muy importante. Por arriba, pues volver a esta zona de máximos. Tenemos que tener en cuenta también que aquí estamos dibujando, muy importante, ya estamos empezando a dibujar si tomamos plumas o no tomamos plumas, pero si tomamos cuerpo simplemente, esta directriz bajista que vendría, que podría venir a colisionar con esta directriz alcista, que parece mucho más clara, con plumas, cuerpos. Esta pluma que tenemos aquí es muy interesante. Y ya sabemos lo que pasa cuando tenemos una formación de cuña, pues que la ruptura suele ser muy violenta hacia cualquiera de los dos lados, ¿vale? La subasta esta semana está prácticamente completa, ¿eh? Podríamos subir un poquito hasta el value RSI de la semana anterior, hasta estos máximos, pero vamos, ya tiene una forma bastante simétrica la de esta semana. Me parece que queda un poco de subasta pendiente de la semana anterior por la zona alta, que nos llevaría hasta estas zonas, incluso 79,20. Pero al estar tocando ya prácticamente esta directriz, vamos a andarnos con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, objetivos alcistas, quebrar la cuña. Segundo lugar, máximos de semana anterior que nos cerraría la subasta y luego ya veríamos si puede volar hacia esta zona, ¿eh? Esta zona también tendríamos, como esta es una subida, proyección de retroceso FIBO, nos coincidiría 79,44. Pero ya veremos, no sería raro, como hemos dicho, que simplemente estuviera pivotando, que volviera a esta zona de 75,60 y se quedará por aquí. Por debajo, la directriz alcista que nos estamos encontrando. En primer lugar, VPOC semanal. Segundo lugar, final de VWAP, que ha funcionado muy bien. Final de VWAP semanal anterior. Y en tercer lugar, directriz. Vamos a marcar aquí este pequeño objetivo. Y con esto yo creo que ya tenemos el petróleo. Nos tenemos que ir al oro. ¿Qué tenemos con el oro? Pues después de llegar a la gran zona de price action, ayer una cierta bajada. La subasta esta semana, por ahora, por lo menos, está incompleta. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un gran objetivo bajista que lo consiguió ayer, llegar a este pequeño nodo de volumen. Siguiente gran objetivo bajista, otro nodo de volumen que en este caso es ni más ni menos que VPOC semanal 1964. Vamos a afinarlo un poco más, sí, para que quede más claro. Este sería nuestro primer gran objetivo bajista, segundo gran objetivo bajista, final de VWAP semanal. Módulo de arranque alcista culminado, lo podemos eliminar. Siempre atentos a esta directriz alcista. Y bueno, los objetivos por debajo quedan claros. Objetivos por arriba, el más claro, más sencillo, VPOC semanal provisional. Si volviera a acumular en la zona superior, nos dispondríamos también a ir a buscar una subasta que nos quedaría marcada más o menos en esta zona. Nos coincidiría un poco con la subasta de la semana anterior. Es decir, mataríamos dos pájaros de un tiro. La zona de 2010 a 2013. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Como objetivo intermedio, bueno, esta proyección de retroceso de FIBO no nos vale, pero esta sí. Claro, estamos al comienzo de la sesión, con que baja un poco más nos lo rompe un poco, pero sí, si por un caso rebotáramos desde aquí, si hemos hecho mínimos, podríamos trazar la proyección de retroceso FIBO. Decimos que todavía es muy temprano y nos la marcaría 2003. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que además nos completaría la subasta de este día. 2003 aproximadamente. Bien, ya nos tenemos que ir a DAX. En DAX tenemos
movimiento muy lateral, tenemos la subasta de la semana anterior aún, eh, teóricamente por cerrar, tenemos este VPOC diario por encima muy interesante, 16.509, y el sesgo es totalmente lateral. Es verdad que hemos quebrado esta directriz alcista, pero tampoco de una forma muy contundente, con una bajada importante que nos llevara, por ejemplo, a este gran nodo de volumen que para mí sigue siendo gran objetivo bajista. Los 16.064, 16.050, 16.065 aproximadamente. Por debajo tendríamos antes este pequeño nodo de volumen, value area low realmente podríamos marcar, es lo más interesante, 16.151 antes de llegar a esta gran zona. Por arriba, bueno, pues tenemos el VPOC diario de ayer, lo dejamos aquí como primer gran objetivo alcista. En caso de superar, proyección de retroceso de FIBO a 16.048, luego etcétera, etcétera, intentar subir a zona de máximos. ¿Qué más podemos hablar? Pues que en DAX poco que decir, porque también tiene pinta de que se vaya a quedar aquí asentado tranquilamente en lo que es el VPOC semanal de esta semana, un rango estrechísimo el de esta semana y además alineado con el VPOC semanal anterior. Así que en el caso de DAX habrá que tener un poco de paciencia a ver hacia dónde se define la subida. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es todo. Mucha suerte, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Saludos, hasta luego.